Fundación Escuela Libertad presenta Mujeres a Carta Cabal, un espacio para mostrar la fuerza, el poder de la mujer. Conduce Olga Viviana Guerrero. Hola, estimados y queridos seguidores de Mujeres a Carta Cabal, bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio de Escuela Libertad dedicado a las mujeres del mundo que llevan la fuerza de su ser precisamente en la feminidad. Aquí honramos a las madres, a las esposas, a la sabiduría de las mujeres que con su amor y conocimiento iluminan la vida de quienes las rodean. Este es su programa, un homenaje a su esfuerzo, su valentía y su legado. Gracias por acompañarnos aquí en nuestras redes sociales, Mujeres Cabal, Mujeres Raya al Piso Cabal, en X, Instagram y TikTok. Hoy les tengo una invitada muy especial, una científica, neuropsicóloga educativa y experta en neurodesarrollo, es decir, una conocedora del comportamiento humano. Yo entiendo poco de estos temas, pero precisamente ella nos va a ubicar. Su trabajo con niños la ha llevado a dar conferencias y asesorar proyectos de ley, como aquel proyecto de Con los niños no te metas, que busca prohibir los tratamientos de reasignación de género en menores de edad, y también ha sido activa, pues, en apoyar la prohibición del matrimonio infantil, así que entraremos en temas bastante álgidos de este momento de nuestras vidas, este momento histórico, de la concepción de los niños y de cómo tratar algunas cosas que les ha dado por inventarse. En fin, ella nos dará luces científicas para poder entender cómo nos formamos y cómo apoyamos a nuestros niños para que en verdad crezcan sanos mentalmente. Así que les presento a Liliana Castañeda. Es un orgullo para nosotros tenerla aquí en este programa esta tarde. Liliana, buenas tardes. ¿Estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al programa. Liliana, empecemos por el principio. Explíquenos rápidamente qué es la neurociencia y por qué esta disciplina contribuye a entender el comportamiento humano, especialmente en los niños. Bueno, la neurociencia es una ciencia, perdón, valga la redundancia, en donde lo que busca es estudiar cómo funciona el cerebro humano y cómo el entender el funcionamiento cerebral terminamos entendiendo la conducta humana. ¿Sí? Hay algo muy importante y es que nosotros tenemos que ver que toda emoción, todo pensamiento, la conciencia, hasta inclusive la misma moral, todo pasa por el cerebro y la conducta termina siendo el resultado de lo que está pasando internamente. Entonces, realmente la neurociencia es nueva. En la década de los 90 es donde empieza como a florecer y pues ahorita en este momento ya tenemos varias respuestas en términos de conducta humana gracias a esto. Muy bien, ya tenemos varias respuestas, porque antes entonces era como un mundo oscuro que no entendíamos. Sí, lo que pasa es que anteriormente, de hecho, inclusive el mismo Skinner, que él es un psicólogo, ¿no?, muy importante en la rama de la psicología, él hablaba que era la caja negra. Era como muy, o sea, nadie sabía qué estaba pasando internamente en el cerebro, solamente se veía la conducta, ¿no? Pero ahorita en este momento ya podemos entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo esto se relaciona en nuestro comportamiento. Entonces, ¿cómo acaba una neurocientífica haciendo asesorías para la creación de proyectos de ley como aquella relacionada con los niños con los niños no te metas? ¿Cómo acabó usted en eso? Usted hacía su práctica en su consultorio y un día la llamaron y le dijeron, venga, no entendemos esto, ¿cómo es? ¿Cómo es la historia? Bueno, te voy a contar. Todo nació porque hace 2 años atrás radicaron en el Congreso un proyecto de ley en donde buscaba prohibir las supuestas terapias de conversión. En ese momento pues yo estaba con varios amigos que trabajaban en el Congreso de la República y ellos pues me dijeron, Lili, necesitamos que nos des argumentos científicos. Pues yo en ese momento les dije, pero pues argumentos científicos. Me dijeron sí, pues porque pues las terapias de conversión, te lo voy a explicar como rápidamente qué consiste. Por favor, porque no entiendo nada. Yo estoy aquí para aprender y estoy segura que nuestras oyentes y nuestros oyentes, ojo, porque también tenemos hombres que nos siguen, estamos muy interesados en entender esta situación.
Las terapias de conversión, vean, les voy a explicar. Las terapias de afirmación, tenemos que arrancar de acá. La terapia de afirmación consiste en que tú debes de avalar por completo todo procedimiento que se haga para cambiar de sexo. ¿Sí? O sea, es decir, si un niño de 8 años se autopercibe como niña, la afirmación sería el que tú iniciaras un tratamiento hormonal, o sea, ser bloqueador de pubertad para que no siga produciendo más testosterona en su cuerpo y de ahí en adelante arrancar ya después de los 14 años, iniciar un proceso de mutilación de sus genitales para ser mujer, ¿sí? Esto sería la ruta afirmativa. Cuando hablamos de prohibir las terapias de conversión, eso quiere decir que cualquier persona que se oponga a un tratamiento de estos en sus hijos, ¿no? Que un papá o una mamá diga, lo siento, mi hijo tiene 8 años, dice que es niña, que nació en el cuerpo equivocado, pues yo no voy a iniciar esa ruta afirmativa, yo no voy a afirmarle a mi hijo esto porque es un hombre, ¿no? Ya por eso es una terapia de conversión. O sea, es porque tú lo estás queriendo convertir a hacer lo que el niño no quiere ser. Sí. Entonces hace 2 años atrás, 2 años y medio atrás, eh, radican un proyecto de ley como estos, en donde hablaban de prohibir las terapias de conversión. Nosotros empezamos a leer todo el panorama internacional frente a esto. Yo arranco a hacer la argumentación científica a petición de mis compañeros. Allí me entero mucho más de cómo afecta es el bloqueo, ¿no? de las hormonas naturales que nosotros producimos en el área de la salud. Entonces, en ese momento empiezo a estudiar bastante al respecto y pues en definitiva pues las hormonas son vitales para poder mantener el corazón, el sistema sanguíneo bien, el sistema óseo, el sistema muscular. Entonces, cuando empiezo yo a enterarme mucho más de esto y empiezo a ahondar sobre el tema y empiezo a ahondar mucho más sobre neuroendocrinología, o sea, cómo funcionan las hormonas en el cerebro, ¿no? Ahí es donde pues me empiezo a dar cuenta que todos estos tratamientos que no están siendo regulados en nuestro país y que aquí en Colombia inician a partir de los 5 años, pues en definitiva terminan afectando la salud del niño física, porque pues los va a llevar a una muerte prematura, porque pues el corazón, si las hormonas sexuales naturales mantienen el corazón, mantienen el sistema sanguíneo, mantienen el sistema óseo, muscular, pulmonar, pues y también el cerebro, pues al bloquearlo, inmediatamente va a llevar al niño a incapacitarse. Y en términos cerebrales, lo que va a hacer es que el niño va a reducir su capacidad intelectual porque va a haber muerte neuronal prematura, es decir, podemos tener una persona después de 25 años con el funcionamiento cerebral de una persona senil de 60, 70 años, o sea, que les va a imposibilitar estudiar una carrera profesional, les va a imposibilitar poderse desarrollar, pero también van a ser más propensos al suicidio, ¿no? Porque eso también funciona directamente con el sistema serotoninérgico, requiere de las hormonas naturales para que este sistema estable, es el que nos ayuda a tener un buen estado anímico. El momento de bloquearse, lo que hace es que afecta todo esto. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar mucho, a ahondar mucho más en este tema, es donde nace ya después, también con otros amigos, donde dijimos tenemos que hacer un proyecto de ley para prohibir esto en la infancia. O sea, no solamente hacer la oposición, sino tenemos que proteger a los niños de esto. O sea, tenemos que protegerlos porque en definitiva su salud es lo que se va a ver afectada. Ok, entonces, de ahí para adelante, la conclusión es que los niños no se deben tratar hormonalmente. En últimas, ¿qué es la terapia de reconversión? Es porque también hay una cantidad de temas que se llaman el ECOSIG. ¿Qué Sí, es eso? Y explícanos porque de verdad terminamos un poco confundidos. ¿Qué quiere decir con los niños no te metas? mira, ECOSIEG es esfuerzo de orientación sexual de identidad de expresión de género diversa. O sea, es cuando tú, lo que estaba mencionando, cuando tú no avalas, por ejemplo, una terapia de conversión sería que tú como mamá te opusieras a que tu hijo iniciara un tratamiento hormonal. Eso ya sería una terapia de conversión. Con los niños no te metas,
el nombre nace específicamente para, o sea, como para protegerlo de todas estas ideas que se están dando aquí en Colombia, pero pues también a nivel internacional, de que cada quien puede elegir el género, el cual termina siendo una utopía. Y pues no es verdad, porque en términos biológicos nosotros no podemos elegir si somos hombres o mujeres, porque en definitiva somos, o sea, somos concebidos XX, o sea, no hay más. Y en términos de biología, cuando empezamos a contraponernos frente a cómo nosotros funcionamos biológicamente, que es esta teoría de género, cuando tú dices, cuando una persona tú le dices, es que tú pudiste haber nacido en el cuerpo equivocado, ¿no? Posiblemente tú no eras mujer, sino eres hombre, y te llevan a elegir algo que es completamente ilegible, ¿no? Porque es una gran mentira, nunca podrías llegar a elegir esto en términos biológicos y también hasta inclusive en términos conductuales tenemos diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Pues ha conllevado a que muchos niños tengan confusión de identidad y accedan fácilmente a estos tratamientos. Por eso nació el té con los niños, no te metas. Hay que protegerlos. Están en fase de desarrollo cerebral, están en fase de desarrollo integrales y nosotros tenemos que cuidar para que ellos puedan crecer bien en términos de salud mental como salud física. Ayer hablaba con usted y también le estoqueé sus redes sociales que están muy buenas y son muy educativas. Aquello de que no es posible elegir el sexo. ¿Cómo puede ser que nos hayan metido en la cabeza que sí, o que esto sea como una especie de campaña que se está generando en todas partes? O sea, no es posible, ¿verdad? ¿Cómo? Explíquenos eso. ¿Cómo viene uno al mundo y cómo puede ser que nos lo estén metiendo en la cabeza? Bueno, voy a partir de la persona que lo dijo, la persona que mencionó esta teoría, que es John Money, él es psicólogo, y pues debemos entender la época, fue la década de los 50, la década de los 60, en Sí. donde no había comprensión de cómo funcionábamos a nivel cerebral y no había relación de áreas cerebrales distintas entre hombres y mujeres y comportamientos distintos. Entonces, él separa la biología de la conducta diciendo que el comportamiento es aprendido, es de acuerdo a la educación que recibas y pues biológicamente solamente se representa a través de tus órganos sexuales, eso es muy importante, porque hablan de la reasignación de sexo y hablan de sexo asignado al nacer, algo que también termina siendo una completa mentira, porque el sexo no se asigna al nacer. O sea, no es que nazca el niño y el médico se le antojó y dijo, ah, pongámosle hombre o pongámosle mujer. No, hay un tema biológico. Estas ideas han cogido mucha fuerza, es porque nosotros, en términos sociales, ¿no? A nivel cerebral, nosotros necesitamos de otras personas para que nosotros nos podamos desarrollar bien. Entonces, por ejemplo, la naturaleza humana, cuando nace un bebé, el bebé necesita el cuidado del otro. Un bebé no puede, o sea, nacer y ya ser completamente independiente, ¿no? El bebé necesita de que alguien esté pendiente, de que lo alimenten, ¿no? Hasta que vaya desarrollando sus facultades para llegar a la independencia. Esto hace que nosotros como seres humanos, que no somos muchas veces conscientes de esto, seamos dependientes socialmente. Entonces, cualquier idea de exclusión en términos sociales, ¿no? Ya genera crisis. Entonces, esto ha cogido mucho peso, es porque ellos hablan de la no discriminación. Entonces, cuando a ti te dicen que estás discriminando, te están excluyendo del grupo. Y uno, sin ser consciente de eso, termina generando, o sea, ese malestar, y tú dices, no, pero yo no discrimino a las personas. Entonces, a través del lenguaje que ellos utilizan, como eres un discriminador, eres un antiderechos, eres una persona intolerante, estas palabras te excluyen y tú quieres ser parte de. Entonces, para tú ser parte de y no sentirte que estás siendo realmente excluido del grupo, porque es necesario para la supervivencia humana, ¿no? Nosotros necesitamos de otras personas para poder alimentarnos, y puede sonar muy básico lo que estoy diciendo, pero es así, necesitamos de otros, nosotros no podemos funcionar solos.
Entonces, esta crisis y este choque que te empieza a presentar con esas palabras, al aislarte del grupo, hace que las demás personas empiecen a adoptar esto porque hace parte de la manipulación psicológica que ellos utilizan. Presión social, Esa presión social. presión de grupo. Esa presión de grupo. Entonces, esa ha sido la estrategia que ellos han usado a nivel internacional. Entonces, mencionan de la no discriminación. Y las personas que no están de acuerdo con esto, entonces, son retrógradas, son discriminadoras, son antiderechos, son intolerantes y no son inclusivas. Me parece muy interesante lo que me está diciendo y me lleva a otro tema en el que también hemos tenido que entrar, porque además se supone que son las causas justas, pues el tema de diferencias de género, el tema de que todos somos iguales y el tema de la inclusión. Yo también soy una partidaria y aquí en nuestra Fundación Escuela Libertad somos partidarios de que somos diferentes y que dicha tener diferencias. No hay tal inclusión. No quiero ser igual a un hombre y quiero que me cargue la maleta. Y quiero que me abra la puerta y quiero que a veces me pague la cuenta del restaurante. ¿Qué opinas? No, mira, realmente sí somos diferentes y somos diferentes porque tenemos áreas cerebrales que se denominan dimorfas, como diferentes entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, voy a hablar de un par de áreas para no andar, pero por ejemplo, la amígdala cerebral se encuentra como en la área cerebral. Esta amígdala es más grande en los hombres. ¿Eso qué diferencia? En que los hombres son más territoriales y tienden a ser mucho más protectores. Con la testosterona que ellos tienen, llevan siempre a cuidar, ¿no? Entonces es donde uno dice, bueno, ¿y por qué hay más hombres en el ejército o por qué hay más hombres que se alistan en batalla que mujeres? Bueno, ahí está la diferencia, ¿sí? Si a una mujer le dicen, ¿tú qué prefieres? ¿Quedarte en casa o ir a la guerra? La mujer va a decir, por naturaleza, prefiero quedarme en casa y no ir a la guerra. El hombre no, el hombre siempre está buscando acción, siempre está buscando, de hecho, inclusive uno lo puede ver en relaciones de pareja. Las mujeres qué clase de películas eligen y los hombres qué clase de películas eligen, ¿sí? Los hombres, porque son más dados a jugar videojuegos hoy en día, pues porque ellos necesitan adrenalina, ellos necesitan esto, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, nosotros tenemos desarrollados más la capacidad de detectar microexpresiones emocionales que los hombres no. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una reunión y estás con tu pareja, ¿no? Y él empieza a bromear y empieza a molestar a otros hombres, la mujer logra detectar la microexpresión facial del hombre que aunque se estuviera riendo, se sintió mal. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué le va a decir ella a su pareja? Acabas de hacer sentir mal a tu amigo. ¿Y qué le va a decir él? No, tú estás exagerando, todo lo exageras, todo lo exacerbas, yo no lo hice sentir mal, no lo viste que se estaba riendo, pero nosotras las mujeres tenemos esa capacidad de darnos cuenta la emoción más mínima de las otras personas. ¿Eso qué hace? Eso hace que seamos un complemento. No hay género en discordia. Y yo pienso que eso es muy importante tenerlo en cuenta. La mujer humaniza al hombre, ¿sí? La mujer lo lleva a que sea más empático, pero el hombre también tiende a ser mucho más planeador, mucho más rígido, porque pues en temas de conectividad cerebral, el hombre tiene más conectividad intercerebral que la mujer la tiene más patrón cruzado, es intracerebral. Entonces, ¿qué diferencia hace entre esto? Que el hombre, por ejemplo, cuando tú le cuentas un problema a tu amiga o a una mujer, la mujer que te va a decir, ay, lo siento mucho, pues vamos a mirar cómo se puede arreglar, es muy triste lo que me estás contando. Cuando tú le cuentas un problema al hombre, el hombre te da la solución. Te dice, ya hiciste esto, ya hablaste con esto, déjame, yo llamo ya de una vez a tal persona, déjame, buscamos tal cosa. Sí, el hombre resuelve. Y estas diferencias hacen que haya un equilibrio social, ¿no? Entonces, el hablar en que somos iguales, pues realmente también, voy a volver a decir lo mismo, termina siendo una utopía, porque no somos iguales, ¿sí? Los hombres son dependientes emocionales de las mujeres y las mujeres somos dependientes en protección del hombre. Es así.
Sí, Entonces no es posible la tal igualdad, entonces no vamos para allá, eso no es el futuro, ni es el, no vamos para allá, tenemos que conservar nuestras viejas tradiciones. Yo me acuerdo que había un libro, en algún momento leí, pues es que los hombres ven como el dibujo general, ellos son los que van a la montaña y ven como todo el gran panorama y las mujeres se quedaban en casa cuidando a los niños, cuidando las cosechas en la minucia. Deberíamos aceptarnos y ya no estar cambiando las cosas, ¿no? mira que lo que acabas de mencionar es muy importante porque es cierto, mientras que los hombres iban a la casa a cazar, ¿no? A Sí, hay buscar que el alimento, la mujer necesitaba de otras mujeres para poder formar a sus hijos. Pero si nos hablamos en términos cerebrales, los niños que tienen a su mamá en casa en sus primeros años de vida, las mamás los cuidan, no las mamás que son indiferentes, sino las que realmente están comprometidas con la crianza, son niños que desarrollan mejor sus habilidades cerebrales. Usted contaba en uno de sus videos de sus redes, que de verdad vuelvo y las recomiendo, las redes de Lili Castañeda, creo que así estás en Instagram, hablaba de un niño que había perdido su órgano sexual por algún accidente y trataron de convertirlo. ¿Qué pasó ahí? Para terminar con el tema de sexo, para y entrar después al tema también del matrimonio de niñas con viejos. Pero pues aquí terminemos esta historia que de verdad es la que nos va a concluir todo este tema de que los hombres son hombres, vienen al mundo así y las mujeres de otra manera. En los 80, aquí en Colombia, una pareja de campesinos dejaron a su bebé recién nacido en casa a cuidado de su mascota. O sea, no había nadie más, sino solamente su perro cuidando. Cuando regresan, después de hacer todas sus labores, eso pasó en Antioquia, se hallaron con la gran sorpresa de que al bebé, la mascota, el perro, le había mordido completamente sus No, genitales. Esto fue una tragedia, una tragedia. Estos padres, evidentemente, llevaron al niño al centro de salud. En el centro de salud, pues, atendieron y no hubo nada. No, o sea, no hubo manera de poder, o sea, no hubo manera de poder restaurar sus genitales. Entonces tuvieron que extirpárselos, ¿sí? En este momento el niño entra al cuidado del bienestar familiar y como ya se estaba sonando esa teoría de que tú puedes cambiar el sexo, de que tú puedes asignarlo, ¿no? Los médicos le dijeron a los padres que iban a iniciar todo un proceso de reasignación de género con el niño. Claro, como el niño queda bajo la custodia del ICBF, el ICBF evidentemente apoyó toda esta iniciativa y al niño lo llevan a un convento. En el convento pues le cambian de nombre. La verdad, la identidad de esta persona ha estado oculta pues por protección, o sea, no sabemos realmente cómo se llama la persona. Le cambian de nombre a este niño, luego a los 6 años de edad le hacen una vaginoplastia. Y acá es donde nosotros nos cuestionamos. ¿Realmente las cirugías de cambio de sexo a los 6 años? O sea, es muy pronto. Le hacen una vaginoplastia, lo siguen tratando en el convento como una niña. Luego ya, cuando ya estaba alrededor de los 9 añitos, ¿no? 10 añitos, lo vuelven a llevar a su casa, ¿no? A su familia, a los familiares, lo siguen tratando como mujer, pero pasa algo muy importante con él en la adolescencia. Bueno, siempre se sintió como un niño, nunca se sintió como una mujer. Y ya cuando llega a la adolescencia empieza a manifestarle su inconformidad a sus docentes, los padres le cuentan la verdad al niño y él habló con el profesor de educación física, le dijo a él que realmente él es un hombre y que le cambiaron el registro civil y le pusieron por el nombre de una mujer, lo tratan como una niña, entonces él le manifestó al profesor cómo se sentía muy mal con ese cambio. Él decía que le hubiese preferido que le hubiesen dicho la verdad de que había perdido sus genitales por esto y que no le hayan hecho todo este cambio. Entonces interpone una tutela, la tutela la gana
¿no? Se hace todo un proceso de indagación, los abogados, qué pasó en la clínica, qué pasó allí, y pues los médicos tratantes, lo que dijeron fue que lo que falló acá fue la crianza, ¿sí? Y eso es, digamos que es lo que más cuestiona, porque es que biológicamente es un hombre, ¿no? Y lo hacía sentir un hombre. Entonces, ellos dijeron que fue una falla de crianza. Yo pienso que en este caso, pues estamos hablando que fue en los años 90, pues tampoco tenían conocimiento de cómo funcionamos, aún así, en términos neurológicos. Y pues al final, pues el niño gana la tutela, le cambian el nombre, no sabemos nada de la historia de la sentencia 477. Y pues, bueno, esto es un caso que pasó aquí en Colombia. Pues muy impresionante. Y ahora volvamos a otro tema que también es impresionante. Y es un tema que, como estábamos hablando, es cultural, y es el tema del matrimonio infantil. En Colombia sabemos que es permitido a partir de los 14 años, pero igual también es una edad demasiado temprana para tomar esa decisión, aunque usted me contaba ayer, pues que hay unas niñas que por cultura sencillamente lo deciden. El tema es si a los 14 años una niña está apta para tomar una decisión de esas de toda la vida. Pues la verdad, en términos neuropsicológicos, el cerebro culmina su desarrollo alrededor de los 23, 24 años. Y justamente las áreas frontales del cerebro, ¿no? Estas áreas frontales son las que terminan la maduración allí. Eh, y estas áreas están relacionadas con la toma de decisiones, con los procesos de planeación, anticipación, ¿no? Cuando hablamos de anticipación, en términos de planeación, es la capacidad que yo tengo de poder ver el futuro y poder realmente darme cuenta si la decisión que voy a tomar va a ser acertada o no, ¿sí? Como estas áreas cerebrales culminan su desarrollo alrededor de los 23, 24 años. El exponer a una niña de 14 años que tome una decisión tan trascendental como lo que es el matrimonio, ¿no? Porque esto no es una decisión cualquiera, es como vas a compartir la vida con una persona, ¿sí? Vas a poner tu vida en manos de una persona, que eso es algo que también muchas veces nosotros no le damos la relevancia, ¿no? Porque uno, o sea, tú tan solo con dormir con una persona, tú ya estás poniendo en riesgo tu vida, ¿no? Sí. Porque tú pierdes protección, o sea, eres vulnerable. Entonces, esta decisión, como todas estas áreas cerebrales de la toma de decisiones, de ese proceso de anticipación, de esa capacidad de planeación, todavía no se ha madurado, no ha tenido su madurez en términos cerebrales. Evidentemente, una niña puede tomar una decisión como estas por moda, por presión social, ¿sí? Puede ser la tendencia social del momento. No le va a permitir a ella enfocarse en el futuro, no le va a permitir ver a ella esto. Entonces, sí es un gran riesgo. Y esto es hablando de cuando ellas toman la decisión. Digamos que hay un tema cultural que sencillamente pasa y pues ellas lo hacen, se casan, apoyadas por su familia, digamos, y su comunidad. Pero ¿qué pasa también cuando es una obligación? Y usted me contaba que usted ha tenido que vivir estas situaciones por su trabajo. Cuéntenos de su trabajo relacionado con eso. Bueno, pues digamos que más que trabajo es voluntariado. Yo he estado haciendo voluntariado en zonas vulnerables del país, digamos que en Bogotá. Entre esas estuve en Altos de Cazuca, estuve también haciendo voluntariados con personas desplazadas por la violencia y también hice algún voluntariado con algunas tribus indígenas, ¿no? Lo que pasa es que ahí es donde viene el tema de la presión social, ¿no? Hay niñas que están obligadas a casarse por también al tener algún tipo de estabilidad económica, ¿no? O hay niñas que las presionan también por casa. Hay niñas que las venden también, ¿no? Aunque pues digamos que no están, o sea, digamos que las cifras aquí en Colombia no son tantas, pero los mismos padres por el no tener el dinero pueden hacer esos cambios, ¿no? Como que la niña y me das plata. Pero digamos que eso no es el factor común. Lo que yo he visto en estas zonas, hace parte más de escapes que las niñas muchas veces tienen,
porque están viviendo en un hogar o que tienen alto grado de pobreza, o dos, tienen un alto grado de violencia intrafamiliar. Están siendo abusadas. Entonces, ellas salen no porque están enamoradas, no porque están buscando un futuro, sino porque están buscando, porque esa es la única salida que ellas pueden encontrar. Entonces, es como las empujan a que se tienen que casar y tienen que dejar la casa, pero es más por las circunstancias que están viviendo al interior. Entonces, esta ley terminaría por regular, pero entonces, ¿qué hacemos con todos los demás problemas? ¿Cómo movemos, cómo apoyamos, cómo trabajamos por las niñas que están obligando a casarse antes de que pueda tomar una decisión real? Y además, pues también estamos hablando me gusta mucho porque muchas personas hablan de que esto no puede llamarse matrimonio, que esto es más bien un tema de violencia infantil. Sí, eso hace parte de lo que es la violencia infantil. Pues mira, yo pienso que el trabajo es muy grande, la verdad. O sea, en esta zona, en Altos de Cazuca, donde yo pues hice voluntariado, y todavía ellos están funcionando allá, ese es un grupo misionero de cristianos evangélicos, y ellos tienen, te cuento, que ellos preparan a las niñas, las educan. Entonces, les muestran a ellas otras formas de ver la vida. Entonces, las empiezan a motivar, les dan herramientas para trabajar, como muchas de ellas no terminan la secundaria, entonces lo que hacen es que les enseñan a coser, les enseñan un arte y luego empiezan a incentivarlas para que validen la secundaria. Algunas de ellas empiezan a soñar en que quiero estudiar una carrera técnica, de ahí vienen otras que ya dicen quiero ser profesional. Entonces, es muy bonito. Yo pienso que hay que acercarse a estas personas que ya están trabajando con ellos, que ya están, que hay, o sea, que no son tan visibles. Ese es el tema. Nadie sabe que existen, ¿no? Pero, por ejemplo, este ministerio me parece hermoso, porque ellos han impactado cualquier cantidad de vidas en esta sociedad. Y a las mujeres les han ayudado a que vean más allá. Entonces hay muchas mujeres que son madres solteras que a la final terminan escapándose con un niño, ¿no? Muy jóvenes, pero a la final esta persona pues no las trata bien, también viven violencia, abuso sexual, y pues a ellas se les da herramientas para que ellas puedan defenderse. Entonces hay que mirar cómo también se apoyan estos ministerios que son muy lindos y que son personas que al final lo hacen de corazón para poder ayudar a otros. Pues estaremos pendientes de todo el trabajo que usted hace, Liliana. También nos comunicaremos con las personas con las que usted está conectada sobre este tema, porque me gustaría ampliar un poco más y no se pierda de nuestra vista de Mujeres a Carta Cabal, que nos interesa muchísimo su trabajo y cómo hacer para que de verdad esta narrativa no nos cambie la manera de pensar ni la manera natural de las cosas. Entonces, muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo. Estaremos en contacto. Gracias a Quique Sánchez, que está detrás haciéndonos ver muy bonitas. Y gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestra audiencia por haber estado con nosotros una vez más. Y así llegamos al final de otro episodio emocionante de Mujeres a Carta Cabal. El poder de las mujeres cabal, valientes y visionarias.